Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos en estas actividades académicas de la Unidad de Trauma y Urgencia y hace un par de semanas presentamos una sección dentro de las actividades académicas que denominamos conversando con el experto, ¿no? Un poco algo parecido a preguntas al experto que hicimos para la Sociedad Panamericana de Trauma. Nos surgió esa inquietud, bueno, un poco para variar la temática educativa. Unas veces hacemos clases, otras hacemos casos clínicos y esta variedad de interrogar o de preguntarle a los autores acerca de determinados trabajos. Iniciamos con la autora Paula Ferrada hace un par de semanas y realmente gustó bastante el esquema y hoy vamos entonces a tener a otro invitado y es así como le doy entonces a ustedes la clara bienvenida a lo que entonces a partir de este momento se va a convertir en conversaciones con el experto. Comenzamos. Hoy tenemos realmente un invitado de lujo y yo quisiera hacer una pequeña introducción antes de darle el pase a nuestro invitado. En los años 80 aproximadamente, Colombia vivió una época un poco oscura de su historia por un índice de violencia importante. Pero ellos sin duda alguna supieron extrapolar, supieron cambiarle el rumbo a esa situación en aporte. Y como muy bien lo ha expresado el doctor David King en muchos de sus estudios, que dice que si hay algo que quien ha salido ganando de la guerra o los eventos bélicos o de la violencia ha sido precisamente la medicina y la cirugía de trauma, obviamente, pues ellos supieron materializar un acúmulo de experiencia fundamental. De hecho, todos nosotros hemos aprendido de Cali, de Colombia, de toda su experiencia en la mano directa de grandes personalidades, doctor Ricardo Ferrado, Waldo Borraes, bueno, etcétera. Una cantidad enorme, ¿no? Que no quiero ahondar en mucho para dejar de nombrar a unos u otros. Dentro de los cuales está, bueno, el invitado de hoy, que ha tenido una trayectoria espectacular, pues un hombre de una palabra clara, de un acento caleño que realmente llama poderosamente la atención y que poco a poco ha hecho lo que quiere. Es decir, él sin duda alguna ha logrado posicionarse en un nivel muy importante con respecto a ciertos tópicos, el tópico principal que vamos a hablar hoy, que es precisamente de REBOA. Hablar del doctor Carlos Ordóñez es sinónimo de hablar de innovación, es sinónimo de hablar de vanguardia, sobre todo en esto de la cirugía de trauma, ¿no? Ha demostrado con creces muchas cosas que parecían que no estaban acorde dentro de lo que era el paradigma y él ha tratado de cambiarlo. Así que, sin duda alguna, y un hombre bañado de experiencia, no solamente por su cabellera blanca. En mi país dicen que un hombre que tiene experiencia tiene cabellera blanca, pero y no está relacionado con la edad, sino con la experiencia. Así que, bueno, sin más preámbulo, bienvenido, Carlos. De verdad que un súper placer tenerte hoy acá. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación para compartir contigo desde acá, desde Cali. Estoy en la Fundación Valle de Lili y compartir contigo todas estas experiencias. Hoy vamos a hablar del REBOA y qué hemos hecho nosotros con este catéter. Buenísimo. Bueno, Carlos, muy probablemente todos los que estén escuchando esto lo conocen. Carlos es el jefe de la unidad de trauma y emergencia y urgencias y cuidados intensivos el Hospital de Valle de Lili, perdón, en la Fundación del Valle en Cali, Colombia. Ha tenido un papel importantísimo en la Sociedad Panamericana de Trauma y se ha dedicado en los últimos años a publicar muchísimo y sobre todo a hablarnos del REBOA. Y la primera pregunta que te tengo, Carlos, es ¿cuánto tiempo exactamente llevas tú trabajando en el REBOA? Nosotros empezamos
leyendo el primer artículo del doctor Rasmussen, de Todd Rasmussen, en el año 2011, que hizo una publicación del RIBOA en animales y nos llamó muchísimo la atención. Estábamos con finales del 2011 y 2012 con Juan Carlos Salamea, nuestro gran amigo del Ecuador, y leímos este artículo y nos interesó muchísimo. Dijimos, esta puede ser una de las salvaciones para nuestros pacientes graves de trauma, porque el concepto y la filosofía de cómo controlar el sangrado y cómo perfundir los órganos vitales lo describía él ahí claramente. Entonces, desde ahí comenzamos a estudiarlo y fuimos entendiendo cuál era la filosofía. Después entendimos la fisiología y lo comenzamos a practicar. Estudiamos en los cadáveres, lo analizamos fuimos al laboratorio y miramos algunas cosas así importantes y creímos que era clave entenderlo. Y comenzamos a lograrlo. Entonces nos demoramos como 2 años, Pablo, tratando de estudiar esto en los cadáveres y en esta situación, y logramos arrancar. Es como en el año, y la clínica nos pidió, ¿no?, que por favor hiciéramos algo muy claro, porque nosotros comenzamos allí como a la carrera, y esto que les recomiendo a la gente, que no vaya a comenzar a la loca a hacer cosas si no se estudia con mucha claridad. Entonces, y esa fue la recomendación que nos hicieron acá. Hicimos este estudio en cadáveres, lo probamos, hicimos un protocolo muy claro con lo que salió en la literatura, y no nos autorizaron hasta que no hubiera cosas en estudios, porque nosotros pensábamos arrancar de una vez, pero yo creo que las directivas tomaron una buena posición tratando de que hiciéramos las cosas mejor, y eso es como la recomendación que le hacemos a la gente. Así llevemos nosotros más años de experiencia, los que vayan a empezar, hagan algo con mucha claridad y podemos ayudarles con la experiencia de cómo empezar. Pero yo creo que así fue que iniciamos la situación, Pablo. Fíjate que me parece bien, bien interesante y estás dando pues una lección de mucha objetividad, porque lo que mucha gente cree que en Latinoamérica, que nosotros aquí en Latinoamérica podemos utilizar a nuestros pacientes como modelos experimentales, ¿no? Y sobre todo el paciente con trauma, que es un paciente que muy pocas veces tiene doliente, por así decirlo, hablando claro, ¿no? Entonces uno cree que tiene la potestad o tiene la posibilidad de ejercitarnos y sin duda alguna hemos aprendido de los pacientes, porque como decía Pablo Ferrara la vez pasada, uno aprende trauma operando trauma. Pero veo con mucha objetividad lo que ustedes hicieron, o sea, que no empezaron de buenas a primeras, sino que hicieron una escalada de práctica, ¿no? Cuando ustedes tuvieron, Carlos, sus primeros pacientes, ¿cómo fue eso? O sea, ustedes fueron muy minuciosos a escoger los pacientes a los cuales le iban a colocar REBOA en sus primeros casos, o se lanzaron luego de haber hecho alguna experimentación y bueno, el que tenga criterio de todas maneras lo vamos a hacer. Sí, nosotros estudiamos eso y esperábamos a que salieran los artículos y los animales, lo estudiamos en los cadáveres y lanzamos a hacer los primeros pacientes. Y de todos modos la experiencia fue muy dura porque en los primeros 5 pacientes hubo muchos problemas, decidimos hacerlo más tarde de la cuenta, tuvimos algunos inconvenientes con la postura del catéter. Pero de hecho, a veces, a pesar de que lo habíamos estudiado, es difícil como entenderlo y comprenderlo directamente en el paciente. Entonces, uno como que inicia y tiene que reevaluar rápidamente cómo le está yendo a sus pacientes y qué está haciendo, por qué los pusimos y no se salvaron, por qué estos primeros pacientes se murieron, qué pasó. Entonces, hacer un par de pacientes y analizarlo rápidamente, yo creo que vale mucho la pena. Hasta uno tener ya plena certeza qué es lo que pasa.
Yo creo que no había experiencia o muy poca experiencia en el mundo, porque Megan Brenner estaba presentando el primer artículo en el año 2013 y nosotros ya estábamos ahí a la par haciendo eso, pero no había mucha experiencia. Entonces, pero la fuimos ganando y adquiriendo y cada vez como siendo más conscientes de lo que estábamos haciendo. Y poco a poco, a medida que va pasando un paciente y vamos teniendo más claridad, se va logrando. Y yo creo que hoy, aunque seguimos aprendiendo, lo fuimos logrando cada vez mejor, pero llevando un registro detallado, cuánto tiempo se demora en ponerlo, cuál es la decisión, por qué lo puso, cómo hizo. Todo eso bien estudiado, bien protocolizado, yo creo que es lo que como se debería hacer hoy en día, y la gente que arrancarlo así. No porque un cirujano sabe, otro cree que sabe. No, tiene que ser un equipo muy completo, de mucha gente, todo muy preparado, porque Pablo, en esto no se puede fallar ni un milímetro. Si tú haces un intento y te va mal, se vuelve una catástrofe. Entonces, no puedes fallar. Tiene que tener la gente muy preparada, las instrumentadoras, el anestesiólogo, la gente en urgencias. Se demora uno siempre conformando el equipo y estudiándolo, pero si lo logras, te puede ir bastante bien. Como ahora mostraremos algunos datos, pero yo creo que hoy la recomendación sería esa: no apresurarse ni empezar a la loca, sino bien conscientes, y si lo logramos hacer, yo creo que esto es el futuro del trauma, el futuro del manejo del trauma, tanto abierto como endovascular. O sea que creo que sí es un gran paso para aumentar la sobrevida en nuestros pacientes graves. Excelente. Ya vamos a hablar un poquitico del equipo, de detalles tan importantes como lo que vas a decir, como es el equipo de trauma que está conformando, porque en línea general es multidisciplinario. Cuando ustedes, Carlos, cuando ustedes iniciaron, también había el tema de el paciente, escoger el paciente adecuado y también el instrumental adecuado, porque hasta has vivido la evolución de los catéteres que se utilizan como reboa. Al final del día, eso, o sea, has visto que, o sea, que sin duda alguna ha existido una mejoría técnica con el advenimiento de nuevos dispositivos. Sí, hay varios dispositivos. Nosotros estudiamos mucho con la gente de hemodinamia, con los cardiólogos y los que hacen hemodinamia, porque ellos utilizan un tipo de catéteres muy parecidos a lo que es hoy el verdadero Riboa. Entonces, y lo que usó todo el mundo al principio, ¿no? Que fue el balón Kodak, el balón amarillo que todo el mundo lo conoce, que ese es el balón que se utiliza para las prótesis de la aorta. La gente, ellos le dicen como para aplanchar la prótesis, o sea, cuando uno la expande la prótesis y la comprime contra la aorta, esto es un balón que se infla así. Entonces, sí, con eso se usó, ¿no? Y con eso comenzó todo el mundo a utilizarlo. Lo que pasa es que eso es un catéter grande de 11 French y que necesita una camisa aún mucho más grande de 12 o 14 French, depende de la que se tenga. Entonces son camisas y catéteres muy grandes para la arteria. Pero bueno, lo que siempre hemos dicho es mejor tener ese catéter o no tener nada. Correcto, Y la conclusión nuestra es mejor tener ese que no tener nada. O correcto. sea que si uno no tiene todavía los catéteres comerciales diseñados para esto, la recomendación nuestra es que la gente sí utilice los otros catéteres con precauciones, teniendo en cuenta que hay que tener mucho más cuidado con la arteria, que el catéter es más rígido y se puede inflar lo que uno quiera, entonces puede tener problemas con la aorta, porque ahora los catéteres nuevos se revientan cuando se sobreinflan, en cambio este no, porque estos son, entonces hay que conocerlos muy bien, conocer los diferentes introductores, los diferentes calibres,
y entender que uno empata con otro, y si uno no conoce esto perfecto puede cometer errores de poner una camisa y un catéter que no es. Entonces, y tú lo que sabes, el problema es que son pacientes que tienen 70 de sistólica y se le van a uno a morir en los próximos minutos, y entonces uno envainado con poner un catéter en la arteria, siendo que le está operando el abdomen, entonces la cosa es diferente. Entonces, hay que tener un conocimiento muy claro de las circunstancias y para poderlo hacer. Carlos, Pero entonces yo creo que, perdón, sí ha cambiado los catéteres, y ahora hablaremos, si quieren, más en detalle claro. los catéteres, pero sí se puede hacer desde el principio. Carlos, para alguna parte de la audiencia para que le quede súper claro, sobre todo en tus palabras, con esta imagen, ¿cómo definirías tú entonces o sea, para que la gente entienda el tema del REBOA y cuáles son los objetivos reales? Porque no es solamente el parar la hemorragia, etcétera. Él tiene varios objetivos. ¿Cuáles serían y cómo definirías tú inicialmente este aditamento? Mire, ustedes ven allí el catéter en la aorta, tiene dos posiciones. Esto es un catéter que tiene en la punta un globo que se infla con solución salina, y la idea es inflarlo para que el flujo de sangre lo pare totalmente. Miren el catéter que está en la aorta torácica. Entonces uno infla el catéter, depende del catéter, se puede inflar 8 o 10 centímetros de solución salina y para totalmente el flujo. Entonces, al parar totalmente el flujo, ¿qué hace el catéter? Es como si usted cortara la circulación, y de donde está inflado el catéter hacia abajo no hay nada de flujo. El flujo se para totalmente, o sea que solamente le va a llegar flujo al corazón y al cerebro, no más. Y del diafragma, como está el catéter hacia abajo, el flujo se para totalmente. O sea que el paciente queda, como decimos nosotros, partido en dos. Flujo en el tórax y sin nada de flujo hacia el abdomen, hacia la pelvis, hacia las piernas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ha perdido 2 o 3 litros de sangre, y con esos 2 litros que tiene, lo que vamos a hacer es redistribuir ese flujo, y solamente se le va a dar buen flujo al corazón y al cerebro. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que el corazón no sufra, o sufra lo mínimo posible, para que esté bien perfundido, tenga buena fracción de eyección y envíe suficiente flujo al cerebro, y uno pueda mantener el paciente así. Eso tenemos que conocer que eso da un tiempo mientras abordamos el paciente y todo esto, pero entonces es, uno, redistribuir el flujo al corazón y al cerebro, y dos, mantenemos una muy buena presión arterial arriba en el tórax, y hacia abajo se para totalmente el flujo sanguíneo. Entonces la pérdida de sangre es nada si usted tiene una herida por debajo del diafragma, y estamos redistribuyendo el flujo. Entonces eso es como el principio general. Y el otro principio es que entonces te da tiempo, porque el paciente deja de sangrar, y te da tiempo de ir a hacer la laparotomía, de abordarlo y de encontrar una cavidad, pues sí, con lo que sangró, pero no está la arteria ilíaca sangrando permanentemente si tienes una herida en la ilíaca. Ya hemos encontrado que ni siquiera duda uno si es verdad que la arteria está herida, ¿no? Porque claro, hay cero sangre de la aorta hacia abajo. Claro. Entonces, eso es como lo general. Entonces, te da tiempo al cirujano de hacer el abordaje, de hacer la laparotomía. Tú retiras la sangre que haya, y el paciente no está sangrando. Y además, la presión arterial que sensa el anestesiólogo es normal. Si tú empezaste con sistólicas de 50, en menos de 5 minutos la sistólica va a estar en 100, y el anestesiólogo va a estar tranquilo, siendo conscientes todo el equipo de que está clampeada la aorta. O sea, que está picado por la mitad. Como dices tú, que está picado por la mitad. Es un clan
es como si tú le hicieras una toracotomía y pusieras una pinza. Lo que pasa es que es un clan endovascular igualito. Es igualito un clan endovascular. La única salvedad es que te evitaste una toracotomía, te evitaste una incisión y puedes, como veremos ahora, manipular el balón y uno lo infla, lo desinfla, lo baja, lo sube. Y ahora lo nuevo, como te contaré más adelante, es que hay un tercer actor en la cirugía. Ya no es solo el anestesiólogo, el equipo de cirujanos, sino que hay un actor más, que es el actor de la reanimación que maneja el catéter. Eso es como lo más nuevo que hemos visto y lo que está encontrando el mundo, que ya es otra ayuda más. Correcto. Pero esos son Además los de, principios generales. sí, además de, como dijiste, el control de la hemorragia, además de la redistribución de flujo sanguíneo, por ahí, y de hecho, en tus mismos trabajos aparece el hecho de utilizar el REBOA en el contexto de aquella premisa de circulation first, que de hecho, esto que se está haciendo es darle prioridad a la circulación, sin duda alguna. Y es entonces ese paciente que ya es establecido por la vez pasada que hablamos con Paula, su trabajo, y hablaba precisamente de que cuando se intubaba ese paciente se iba para peor. O sea, y entonces utilizar el REBOA en aquellos casos para evitar esa hipotensión en el contexto de una intubación, ¿también la consideras importante? Sí, nosotros hicimos un artículo y otro con Paula también. Y los pacientes cuando están así graves y se intuban, pierden su reflejo y pierden la vasoconstricción que están haciendo y se hipotensan de una manera impresionante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y lo probamos en eso, entonces, por ejemplo, nosotros ya no hacemos esa intubación en urgencias de un paciente en shock. No se intuba en urgencias, se trata de mantenerlo hasta que estemos muy cerca y le tengamos el catéter puesto. Cuando tenemos el catéter puesto y hacemos la intubación, o sea, casi simultáneamente, el paciente le va muchísimo mejor. Si lo intubamos en urgencias o lo intubamos mucho antes de colocar el catéter, la hipotensión que se realiza es muy grave y el paciente puede colapsarse en ese momento. Es como, tú has visto lo que nos pasaba antes, vamos a operar a un tipo con un grado de shock muy profundo, lo intuba y además le hace una laparotomía, el paciente como que pierde la defensa que está haciendo ese hemoperitoneo y el paciente se colapsa. Entonces es lo mismo, entonces si tú logras controlar eso, tener un clampeo endovascular y lo intubas, el paciente le va perfecto. Y es lo que hemos visto de como ese colapso circulatorio. Si uno impide el colapso y con mayor razón impide el paro, el paciente al otro día, así sea una herida tan grave, uno lo ve tan bien que todo el mundo le pregunta, ¿y este sí necesitaba REBOA? ¿Y este sí estaba tan grave como ustedes decían? La gente no cree, porque estamos acostumbrados a operar los pacientes graves y que al otro día estén muy soportados en el ventilador y con demasiada reanimación. En cambio, esto se hace simultáneo, uno al otro día los ve y los ve tan bien que todo el mundo duda si estaba realmente grave. Era que, y eso es lo que nos ha pasado, pero eso es tan cierto que evitar esa reanimación, se evita mucho número de transfusiones, infinidad de cosas, ¿no? Ok. Carlos, vámonos con las indicaciones. Entonces, ¿a qué paciente Antes te quería mostrar una cosa, pero tú no le hemos mostrado eso, ¿no? Hicimos un trabajo nuevo tratando de ver esa indicación, lo que dice la indicación. ¿Cuál es la presión arterial sistólica? A ti te llega un paciente grave herido por arma de fuego, varios tiros o un accidente de tránsito. ¿Qué es lo que le pasa a la gente en urgencias? Entonces, si el paciente tiene 80-50 o 70-50 de presión arterial, ¿qué le hacen? Entonces la gente se asusta, la gente grave en shock. Pero el susto no pasa a la mayoría de la gente, ¿cierto? No sabe para dónde coger. ¿Es capaz de hacer una toracotomía de resucitación? Nadie es capaz de hacer una toracotomía porque ese tiene 70 de sistólica, ¿cierto? Y tiene un tiro en el abdomen. ¿Cómo le va a hacer una toracotomía?
y la gente duda mucho, lo opero ya, no sé qué, lo intubo, le va mal. Le abre el abdomen, le va mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, lo que hemos encontrado, y hicimos un análisis con nuestros pacientes, tenemos como 107 pacientes, los estudiamos y le hicimos otoracotomía o Ribot, y encontramos cuál es la indicación fundamental. Y lo que encontramos es que si tú tienes 70 de sistólica, 70 a 40, lo que sea, pero tienes 70 de Es sistólica, sistólica. Aquí lo que importa es la y no le sistólica. clampeas la aorta, no le clampeas la aorta, independiente de cómo se la clampees, por toracotomía o con el catéter, si no le clampeas en 70 de sistólica y dejas que el paciente progrese, ese paciente te va a entrar en paro indiscutiblemente, y la probabilidad es que el 50% de los pacientes entren en paro, o cada vez a medida que baja la sistólica va a entrar en paro. Y si lo haces en 60, el paciente tiene la posibilidad de morirse cada vez mayor. O sea que encontramos que tú tienes un herido grave, avaliado, accidentado, y te ingresa con él, tienes que clampear la aorta en el estudio nuestro. Y después hicimos un estudio que también ya lo estamos completando, de todos los pacientes de Ribot en el mundo. Tenemos contacto con los europeos y con los americanos en los registros que existen. Nosotros metemos los pacientes a uno de los registros europeos y encontramos eso. Hicimos lo mismo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el punto crítico de la tensión arterial sistólica para clampear la aorta y que el paciente sobreviva o no? Y encontramos lo mismo, ¿no? Entre 60 y 70 es el momento crítico, y 70 es como lo ideal. Entonces, ¿cuál es la indicación? Entonces, la indicación es así de fácil. Pero déjame decirte algo un momento. Ese paciente que llega con 70, tú de una vez le subes un reboa, pero no te das un chance de ver si tú activas inmediatamente el protocolo de transfusión masiva, te llegan tus unidades de sangre, le pones sus unidades de sangre con el acceso venoso que ya me imagino que debe haber tomado. No esperaría, porque el Colegio Americano dice, es muy claro en que dice paciente en shock, no respondedor, ¿ok? A la transfusión, y que tenga una lesión por debajo del diafragma. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? O sea, más o menos así a grandes rasgos. Pero tú no darías chance, o sea, tú de una vez, llega el paciente, tiene 70, súbale reboa de una vez. Hemos llegado un poquito más allá. Entonces, lo que hacemos es, tienes un paciente grave, herido y avaliado, y tiene 90 de sistólica, 90. Si tiene 90 y tiene varias heridas por arma de fuego o un accidente muy grave y tiene 90, tú sabes que si ya el Colegio Americano, la definición de choque, si uno tiene menos de 90 es porque el choque es grado 2 o grado 3, ¿cierto? Y ha perdido por lo menos 2 litros de sangre para que uno la sistólica se le baje a menos de 90. Entonces lo que hacemos es, los emergenciólogos nuestros que son muy expertos, le colocan un catéter, un introductor a la arteria femoral y un catéter de alto flujo a la vena femoral. Eso es como el protocolo nuestro. Todo el que llegue así accidentado o avaliado y tenga 90 de sistólica debe tener un catéter. Es un introductor. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Entonces, un catéter de alto flujo en la vena femoral común para iniciar el protocolo de transfusión masiva. Ahí mismo se dispara el protocolo de transfusión masiva, mandan los glóbulos rojos, mandan el plasma y se inicia la transfusión por allí. Y además, esa línea arterial. Entonces, lo que hacemos son dos cosas. Si tenemos el catéter 7 French, le colocamos un introductor 7 French. Si no lo tenemos, para no tener problemas, le colocamos antes un catéter más pequeño, un introductor 5. Un introductor 5 es un catéter muy pequeño en la arteria femoral que te va a servir para medir la presión, tomar gases, y
Si ese paciente no logramos lo que estás diciendo, controlarlo, estabilizarlo, no responde, ese introductor se cambiará por un introductor mayor dependiendo del catéter que tengamos. Y ahí ese sí le colocamos el Ribúa. O sea, no es que estemos diciendo a todo el mundo que Correcto. llega a urgencias hay que colocarle un Ribúa. No. A todo el mundo que llega a urgencias en shock le colocamos y le canalizamos la arteria con un catéter muy pequeño, Bien. con la probabilidad de cambiarlo realmente por el Ribúa. Entonces, si logramos hacer eso, uno, no somos exagerados en ponerle un catéter a todo el mundo, Claro. no tenemos los recursos, nadie tiene la plata para hacer eso, y muchas veces no estaría indicado, porque con cualquier otra cosa lo puedes mejorar y lo puedes reanimar. Pero sí le tienes una línea arterial femoral allí. Que Carlos. si tú logras, Ajá. perdón, los emergenciólogos coger esa línea, ya la colocación del catéter realmente sí es un paso de bola a bola, porque es cambiar por una guía, por un introductor mayor y ya pasarlo. Que el problema grave es localizar y tener un acceso arterial. Ese es el problema más delicado y más difícil de hacer. Ok, una cosa con respecto a eso. ¿Se toman las dos vías vasculares, es decir, arteria y vena, de un mismo lado? ¿O tú de repente tomas catéter de alto flujo en una ingle y la arteria del otro lado, por si acaso vas a pasar reboa? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Los dos mismos lados o piernas separadas? Yo creo que esa es una pregunta muy importante y la pudimos resolver de una manera más salomónica, diríamos nosotros. Usted funcione, y si usted funciona y coge una cosa, ya Ahí listo, está. le pone esa, y si funciona la otra, la otra. Entonces no falla, entonces la rapidez es más absoluta. Usted funciona y dice, no, es la arteria, pues bueno, ahí Te sabe que quedó. a ambos le pone la guía, ¿no? Tú pones funciones, pum, guía y guía. Si Claro. pones, ellos lo hacen así, funcionan una guía, y dice, ah, bueno, listo. ¿Cuál es la vena y cuál es la arteria? Ya Es correcto. anatómicamente se sabe que cuál es cuál y ya. Entonces Claro, dice, bueno, claro. listo, esta es la arteria, esta es la vena, y eso se tiene una velocidad y una rapidez absoluta y no fallas. Entonces las posibilidades de error y las posibilidades de fallar y de no cogerlo son mínimas, se reducen al mínimo. Y los emergenciólogos logran esta canalización de tener las dos catéteres puestos en 3 o 4 minutos, tienen todo eso listo. Y ya Correcto. nos queda a nosotros más fácil cambiarlo. Claro. Entonces, fíjate que aquí hasta se cambia el algoritmo, porque del ABC que estamos acostumbrados, si vamos a utilizar primero C y el A no sería vía aérea, sino el A sería el acceso. Te voy a poner una foto que es tuya, del material, de un material tuyo. Esta fotografía, el acceso, ahí está. ¿Cómo sería, digamos, la manera más expedita o para ustedes, que la experiencia que tienen, guiado por eco, no guiado por eco, o sea, haciendo el corte a nivel de la ingle? Y me llama poderosamente la atención que digas que en tu hospital o en tu área de clínica de trabajo sean los urgenciólogos o los emergenciólogos los que se dediquen a esto. O sea, me llama poderosamente la atención porque en otro lugar uno pensaría, bueno, es el cirujano porque tiene que cortar eventualmente. Pero ellos también hacen la incisión. ¿Cómo es ese tema? Eso, esta foto es muy importante y tendrá la foto de donde están los dos catéteres puestos por el emergenciólogo. Ah, ¿Tienes por ahí, una por foto? ahí, por ahí, por ahí debo tenerla, déjame buscártela, pero Ok, sigue ok, hablando, yo te bueno, lo busco. pero entonces hablemos de esta primero. Mira, Ok, deja esa foto. ok, Esa foto y ese acecho, ese catéter, mira que está abierto. ¿Sí ven la incisión ajá, adelante? Este es un catéter puesto en cirugía por nosotros los cirujanos. Cuando un paciente no logramos hacer lo que acabamos de decir, de colocar los catéteres en urgencias, lo que hacemos es esto en cirugía. O sea, ya se nos pasó el tiempo de colocar el catéter por ecografía en urgencias o aún en el quirófano. Entonces lo que hacemos es esto. Esto se llama abierto, semiabierto, porque mira, hacemos una incisión transversa sobre la ingle. No la hacemos longitudinal. Pensamos inicialmente hacerlo así. Megan Brenner dice que es mejor longitudinal, como operamos los vasos femorales.
pero estudiamos bien, Clara, con los vasculares y parece que esto es más rápido y más accesible y tiene menos complicaciones. Porque si tú abres de esta manera, como estás viendo en la ingle, como se operan las varices, es mucho más fácil el acceso y no fallas. Porque si haces una incisión longitudinal, puedes caer 1 centímetro para un lado, para el otro y no controlar la arteria. Cambio así, sí la vas a ver de todos modos. Entonces, primero, la encuentra más rápido y segundo, el daño de los linfáticos es menor. O sea, las complicaciones posteriores son menores. Entonces, lo que hacemos es incidir así como está allí. Tú pasas la primera fascia e inmediatamente vas a encontrar los vasos. Y uno ve los dos vasos ahí, ve la arteria y ve la vena. Y lo que hacemos es ya no la tocamos, simplemente la vemos. Porque al principio se hacía disección de la arteria y no sé qué, y eso no, creemos que eso no debe ser. Simplemente tú la ves y al ver la arteria, por contrabertura, si ven que allí uno punciona por contrabertura. Entonces, punciona la piel, ve la aguja que pasa y chuza la arteria allí. Y lo que hacemos es 2 cirujanos. Uno punciona con la aguja, se asegura que acaba de entrar la arteria, sale la sangre y el otro con mucho cuidado para no perder como ese milímetro en que estás funcionando la arteria, el otro le pasa la guía. Si la guía pasa fácil, ya está cogida la arteria. Entonces, eso es como la forma más rápida que logramos hacer la punción arterial. ¿Y por qué lo hacemos por contrabertura? Porque si lo hiciéramos directo sobre la herida, el catéter comienza a moverse y esa movilidad que le da esa apertura daña más la arteria. En cambio, si lo hacemos así, el catéter queda fijo y no se mueve. Además, lo fijamos después, pero eso vimos que es muchísimo mejor y no tocamos la arteria, sino solo la aguja la toca y pasa la guía. Esto es abierto cuando lo hacemos en cirugía, porque a veces los pacientes llegan tan graves que tienen, eso va de urgencias directamente al quirófano y lo que hacemos es un equipo de cirujanos, que es lo que recomendamos, hacemos esta punción y esto, y el otro equipo va haciendo la incisión, la laparotomía o la esternotomía o lo que tenga que hacer al mismo tiempo. O sea, no perdemos tiempo los que están haciendo la parte en la femoral son unos y el otro grupo son otros. La particularidad es que nosotros somos siempre 2 cirujanos, estamos de turno y además tenemos fellow o tenemos residente. Entonces nos dividimos unos con otros y entonces nos va mejor. Carlos, esa incisión tiene algún landmark, alguna referencia para uno saber, para que la persona sepa, mira, es aquí, de aquí a aquí. ¿Dónde hacerla? Esa incisión que mostraste. Si ves que es casi, podríamos decir que es medio centímetro o máximo 1 centímetro debajo del ligamento inguinal y en toda la mitad de la pierna por donde uno supone que va la arteria femoral, ¿cierto? Casi el pulso ni se le palpa, pero tú haces como una incisión como si fueras a operar la arteria femoral y en toda la mitad hace la incisión para arriba y para abajo, inmediatamente debajo del ligamento inguinal. Y ahí disecas con la tijera rápidamente y encuentras los dos vasos, ves la vena y la arteria y ahí hace la función. Yo creo que ahí no tiene pérdida. El problema de la pérdida es cuando haces la incisión hacia abajo longitudinal, de pronto sí puede fallar uno por 1 centímetro, como eso a veces ese paciente no tiene pulso, el pulso es muy bajito. Claro. Entonces ahí es donde no se pierde. Yo creo que ahí no se pierde. Pero un detalle es esta foto también es tuya, que es precisamente eso. Mira que ahí están toda la mitad y estás viendo la arteria, ¿no? Esto es de los primeros pacientes que hicimos. Eso es una incisión muchísimo más grande, está ahí. Claro. Y mira que ahí están disecando la arteria ahí. Disecando la arteria. Esos fueron los primeros pacientes. Ya no volvimos a hacer eso. No se necesita. Eso fue la descripción que hicieron los americanos al principio, que había que secar la arteria y cortarla y todo eso. Por eso se llama cut down ahí. No, eso no se necesita
hacer eso que está en esa foto. Ya no, simplemente la ves así como se ve y se funciona. Correcto. El otro paso que viene, ya yo tengo mi acceso, ya el paciente decidí por mi criterio que voy a ponerle el REBOA. ¿Cómo sé yo, o por lo menos uno, dónde poner el REBOA, si en zona 1 o zona 3? ¿A qué paciente ponerle zona 1 zona 3? Porque ya por ahí estoy leyendo que a ustedes les gusta ponerlo en zona 1 y bajarlo. Pero uno, y segundo, ¿cómo sé yo allí, porque para estar en la urgencia ahí es un medio desastre, ¿no? Hay que ordenarse, pero ¿cómo sé yo que el catéter está en el lugar que yo quiero que esté? Ok, si quieres pon la foto del New England que pusiste allí primero, y ahí se puede ver. La del, la del, la de... La de New Ajá, England ok, Journal, ya la te de lo... New England, Sí, que sí, sí. están Aquí las está, del... esa foto. Eso. Entonces, mira lo que dice allí. Ahí la zona 1 que va inmediatamente debajo de la subclavia hasta antes de los primeros vasos en el abdomen, eso Correcto. se llama la zona 1. Y esa zona 1 tiene 23 centímetros, toda esa zona 1. Entonces, ¿por qué es fácil? Porque lo que hacemos es hacer una medición con el catéter. Medimos desde el ángulo de Luis o ahí de inmediatamente debajo de la clavícula, pero nosotros lo hacemos del ángulo de Luis ahí en toda la escotadura, Ok, hasta el ombligo y del ombligo a la incisión inguinal. Y correcto. eso más o menos en todos los adultos, más o menos son 50 centímetros, más o menos 5. Entonces 50 centímetros, más o menos 5, pero tú puedes jugar con 20 centímetros, 23 centímetros. O sea que si tú le metes el catéter y lo marcas, ¿no? Depende de este catéter que estamos viendo ahí, que es el RIBOA, pues tiene marcación y uno sabe exactamente, tiene 40, 45, pero el catéter CODA, el amarillo, los otros no tienen marcación. Entonces lo que hacemos nosotros en el kit que tenemos es que tenemos un marcador estéril Ok, allí, sí, y sí, hacemos sí. la medición y marcamos el catéter. Entonces ya sabemos hasta cuándo lo vamos a meter, porque si no, se queda uno perdido. Pero más o menos uno 40, 45, 50 centímetros te queda perfecto por encima del diafragma y por debajo de la subclavia. O sea que uno no se pierde. Porque antes todo el mundo decía, no, es que usted tiene que hacerle ecografía, rayos X, fluoroscopia, para ver si el catéter le quedó bien. Uno sabe que el catéter le quedó bien primero cuando pasa la guía y la guía pasa suavemente y no tiene ninguna restricción para pasar la Ok. guía después. Es una Exactamente. resistencia, es una Si la guía te resistencia. pasa ninguna resistencia, seguro que estás en la aorta, pues, porque si tienes Claro, alguna mínima resistencia o que se te fue por fuera o te salió o algo le claro, pasó. claro. Pero si no tiene ninguna resistencia, uno está, pues, casi seguro de que está bien. Y entonces el catéter lo mides de esa manera, lo marcas y lo pasas. Siempre los ponemos en la zona 1. Nosotros, esa pelea de que en la zona 1, en la zona 3, nos la quitamos de encima. Lo ponemos en la zona 1 y ya. Siempre. Porque en la zona 3 es solamente para los pacientes que tienen trauma grave de pelvis, que se deben poner en la zona 3. Claro. Y eso es lo que está en la indicación. Todo lo demás tiene que quedar en la zona 1. Pero nos quitamos ese problema de encima también. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene trauma grave de pelvis está muy choqueado y lo que uno tiene que hacer es reanimarlo primero en la zona 1 y después de que esté bien reanimado, lo vamos bajando y lo bajamos a la Correcto, zona 3. O sea, tú de correcto. entrada lo pones. Porque si un paciente grave de pelvis lo pone en la zona 3 y lo comienza a reanimar, se demora muchísimo en reanimarlo y no se reanima. Y tú tienes que reanimar primero el corazón y después vas bajando al hígado y al intestino y le vas dando tiempo. Entonces, ¿para qué peleas con la zona 1 y la zona 3? Simplemente lo pones todo en la zona 1 y sales del problema. Y se acabó. Y Y se tienes acabó. esa salvedad que puedes jugar con 23 centímetros, o sea, te va a quedar bien. Yo creo que eso no tiene mayor cosa, pero como todo el mundo se enreda que no, que tanto, no.
Así de simple. Una medición clínica, estar seguro que la guía pasó bien y marcar el catéter y sobre todo y marcar también la guía, porque si no las guías son muy largas y las guías se pueden pasar y pasan derecho hacia el brazo y entonces hay que tener Correcto. cuidado con la guía sobre todo también. Y estos catéteres que necesitan guía deben estar todo el tiempo con la guía. Eso es otra cosa que aprendimos. Al principio le quitábamos la guía porque creíamos que la guía no se necesitaba. Y lo que pasa es que el catéter cuando se infla, el balón pesa mucho y el flujo doble el catéter y lo puede anudar. O sea que eso es peligrosísimo. Entonces, tú dejas la guía y simplemente con la guía manejas el catéter bien y no tienes problemas con el balón. Los Carlos, catéteres nuevos, estos R1 no tienen guía, o sea que esos son mejores todavía. claro. Pero la mayoría de los catéteres, así sean los japoneses o los ingleses, tienen guía, o sea que hay que dejar la guía siempre adentro. Correcto. Carlos, tú hablaste de dos equipos. Siempre ustedes tienen dos equipos. El equipo que se encarga de la colocación y del monitoreo del rebord, ¿cierto? Y el equipo que está operando al paciente, abriéndolo, ta, ta, ta. Es así, siempre tienen dos personas, digamos que cada quien dedicada a algo. Eh, O sea, dos equipos. nosotros creemos que es lo ideal. Lo que pasa es que mucha gente no tiene dos equipos. No sé si tú tienes tanta gente para ayudar a operar, pero, o No, sí, muchas sí veces tenemos lo mucha gente, tenemos. pero gente que sepa, Eh, entonces yo creo que eso es lo que tú dices. Entonces lo que pasa es hay que distribuir muy bien la gente y que la gente sepa hacerlo. Si tienes dos equipos es ideal, porque uno está poniendo el catéter y otro está operando al mismo tiempo. Entonces imagínate tú lo que te demoras haciendo una esternotomía, así seas el más rápido, te demoras claro, 5 minutos. Una laparotomía, bueno, claro. siempre se demora, ¿no? Haciendo una laparotomía completa. Entonces, pero mientras tanto el otro va colocando el catéter. O sea, los dos tienen el mismo tiempo. O sea, que no son 10 minutos poniéndolo, digamos que son 5 y los mismos 5. O sea, no son En sumados, son simultáneo, 5 en y haces simultáneo. todo simultáneo. Totalmente de Y acuerdo. la otra cosa que hemos aprendido últimamente es lo que ahora llamamos como unos se dedican a operar y otros se dedican a manejar el catéter. Y es Ah, increíble como cuando tú manejas el catéter, porque tú te pones en coordinación con el anestesiólogo y con los cirujanos y dices, bueno, la presión está en 160 y lo tengo inflada en la zona 1, listo, voy bien. Se me está subiendo a 120, 60, no necesito tener 120 ni 130 de sistólica operando un choqueado, ¿cierto? Entonces correctamente. tú decides, ok, lo bajo un poco el catéter, lo desinflo un poco, depende. Entonces ya no se llama riboa total, sino riboa parcial, o ya no en la zona 1, sino en la zona 3. A medida que va transcurriendo la cirugía y a medida que va transcurriendo la reanimación, el cirujano que está manejando el balón va ayudando al equipo a reanimar el paciente. Entonces es increíble cómo el anestesiólogo lo transfunde, se encarga del resto y el otro cirujano se encarga de manipular la presión arterial y entre todos de ayudarse. Entonces ese es como otro, como otro actor más en la cirugía, Entiendo, ¿no? entiendo, Que te hace entiendo. un juego indispensable. Correcto. Entonces, tú imaginas que dice, no, es que ya tengo, la presión está muy alta, entonces dice, ok, vámonos bajando, vámonos desinflando, Correcto. depende del tiempo, tú le das flujo hacia abajo o lo vas bajando lentamente para que vas perfundiendo el hígado y después el Claro. intestino y todas esas cosas. Y No, ya lo y lo bajas que a la dice, zona 3, lo puedes dejar mucho más tiempo, claro, ya en la zona 3 que ya es perfundir las piernas, no tienes ningún afán de perfundir las piernas en la claro, primera claro, media hora, ¿no? O como yo les digo, ¿cuál es el afán de perfundir el dedo gordo igual que el corazón? No. claro. Entonces es muy diferente. Entonces es un actor importantísimo. Yo No, creo que eso y- hemos ganado muchísimo en eso. O sea, que el catéter no es un catéter como tal, de ponerlo y ya. No, el catéter se eso. convierte con el cirujano
en otro actor más en la reanimación Correcto. y en el estado hemodinámico del paciente. Entonces eso ganamos muchísimo. Por eso tiene que haber alguien dedicado a eso nomás. Hay ya sea un cirujano, un fellow, el residente que entienda y que se le vaya diciendo y que tenga mucha sensibilidad. Por eso tiene mucha sensibilidad en los dedos para ver cómo infla y cómo desinfla, porque tú sabes que infla y el catéter depende de la aorta y uno la siente la aorta con el balón o la baja, que no quede muy a tensión. Eso hay que saber jugar eso, ¿no? Claro. No, y me parece muy coherente sobre todo lo que estás diciendo, porque inclusive la comunicación entre los equipos, de repente el equipo que está manejando Reboa se debe comunicar con el anestesiólogo, mientras que el equipo que está operando está dedicado a resolver el problema de ese paciente, mientras que ellos dos están viendo el estado hemodinámico del paciente. Me parece muy coherente eso que dices. Carlos, una pregunta. Sí, eso. ¿Cuál es el lugar más idóneo para colocar el Reboa? Me llega a la urgencia, se lo coloco abajo, lo subo a quirófano y en quirófano el equipo se lo sube, abajo pongo el introductor, lo subo arriba. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es el lugar idóneo? A ver, lo que hemos tenido de experiencia es que la mayoría los hemos puesto en el quirófano. Ajá. Ya el catéter, el Reboa, el catéter como tal lo hemos puesto en el quirófano. Sí estamos ganando mucha experiencia de poner los introductores abajo, pero la mayoría de nuestros pacientes, todos los Reboa se pusieron arriba. ¿Qué queremos ahora? Si es que es posible, es que se comiencen a colocar desde abajo, dependiendo del paciente. Pero la experiencia nuestra, casi total, es arriba. Y sí ya tenemos muchos catéteres o muchos introductores abajo, pero la mayoría fueron abiertos. La idea es ir como cambiando y creo que podemos mejorar en eso, ¿no? A medida que tengamos más catéteres, que tengamos más posibilidades hacerlo. Claro. Mira O esta sea foto que estás mostrando. ajá, Ahí está. tuya también. Y es interesante porque La dice, foto de yo la lo que veo de derecha. esta foto es que del lado izquierdo es en quirófano y del lado derecho es abajo. Abajo colocando el acceso y el lado izquierdo y arriba colocando el catéter ya arriba, ¿no? Eso es lo que esa foto, ¿no? Claro, entonces mira la diferencia de las cosas. La foto de la derecha está el emergenciólogo, es uno de los emergenciólogos nuestros, Freddy Watts, que es totalmente experto en colocar estos catéteres. Y él lo que ha hecho es coger los dos accesos ahí en urgencias con ecografía. Ahí está el ecógrafo, ¿cierto? Eso es un paciente independiente, que eso es lo ideal que uno podría hacer. La foto de la izquierda es un catéter abierto, como los primeros que hicimos, como ya no lo hacemos. Si ves que el catéter está sobre la herida. Cierto. La foto que mostraste antes era sobre la piel. Este está directo sobre la herida. Estos son los primeros que hicimos que lo colocábamos directo sobre la herida. Y mira que ni siquiera tiene camisa. Eso fue lo primero que hicimos, que los colocábamos directo, que tampoco creemos que se deba hacer ni recomendamos eso. Pero ese es un paciente abierto, mira la incisión sobre los vasos femorales y ahí está. Es de los primeros que hicimos. Pero lo ideal es como está en la foto de la derecha, ¿no? Ojalá todos se pudieran hacer así. Pero a veces no da tiempo. Si no da tiempo, lo hacemos como decimos ahora, semiabierto en el quirófano, los cirujanos. Correcto, correcto. Bueno, Carlos, mira, ahora a lo que vinimos. Porque todo esto ha sido... Apenas estamos empezando. Ahora lo que viene, probablemente si esto dura 5 minutos, pero esto es lo más importante. Vamos a hablar de las indicaciones, sobre todo porque tú has sido, sin duda alguna, tú y el equipo han sido muy innovadores, han roto paradigmas con respecto a la indicación. Y cuando hablo de indicación, es la indicación a nivel del tórax. Entonces, ajá, háblame, cuéntame, porque según el Colegio Americano de Cirujanos, del diafragma para abajo, nada de lo que esté por el diafragma para arriba tiene indicación formal de ROA. Y ustedes han ido cambiando eso. Y de hecho, tienen una publicación, a ver si la consigo acá. Tienen una publicación precisamente que me dijiste que iba a salir ahora en octubre. Y bueno, a todos los que están escuchando esto probablemente la van a tener disponible, que es precisamente la utilización de ese balón con lesiones por encima del diafragma. Entonces, suéltate.
A ver, la primera indicación que se hizo fue en la pelvis y yo creo que en la pelvis eso está como probado en todo el mundo que sí funciona y eso es real y ayuda muchísimo. Trauma cerrado de pelvis. Ahora, la mayoría de la gente ya acepta que sea en el abdomen, heridas por debajo del diafragma, en trauma penetrante o en trauma cerrado, y ya está casi, podríamos decir que aceptado mundialmente. Hay gente que tiene dificultad cuando lo pone, cuando no lo pone, pero eso es casi una aceptación mundial. Y lo que hicimos nosotros fue, decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué en el tórax no y por qué está prohibido en el tórax? Ajá, y te voy a poner un esquema tuyo, que es este esquema. Que ahí está para que nos lo explique. Ese es el esquema Viste que te sigo los pasos, ¿no? Esto. Entonces dijimos, ¿por qué no en el tórax? Si se hace toracotomía de resucitación y se clampea la aorta en el tórax. Independiente de donde esté la herida, y tú lo has hecho muchas veces, independiente de donde esté la herida, cuando le va a hacer toracotomía de resucitación, le clampeas la aorta, ¿no? Y le haces toracotomía. Así la herida esté por encima o esté por debajo. El problema es que la gente hace toracotomía cuando el paciente casi tiene cero de presión o está en paro y le clampean la aorta. Entonces, le clampean la aorta con toracotomía. Entonces, ¿cuáles son los principios y lo que pensamos nosotros? Entonces, uno, si eso lo hace todo el mundo, ¿por qué si lo haces abierto no lo puedes hacer endovascular? Y eso lo discutimos mucho a los gringos y los gringos no sé por qué no entienden. Porque si le ponen una pinza, ¿por qué no le ponen un catéter? Bueno, eso es el principio general. Y el otro es, mira las dos fotos. La foto de la izquierda es donde no tiene el catéter y tú tienes una herida de la subclavia. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues está sangrando por la subclavia, pero la sangre que le queda también se va por la aorta abdominal y para los pies se va la sangre, ¿no? O sea, el corazón redistribuye la sangre para arriba para... Pues, ¿yo por qué tengo que nutrir los pies en este paciente si no se necesita? Yo lo único que necesito es que la sangre llegue. Mira la diferencia, que este dibujo lo hicimos nosotros acá con... Del color, del tono del color por encima del balón. Con Andrés Valdés, que es el del Instituto de Investigaciones que nos ayudó a hacer este dibujo, y decíamos, ¿por qué? Si miren, en el lado derecho está el balón puesto allí. Si el balón está puesto allí y está inflado allí, mira la flecha hacia abajo, que la sangre no va hacia abajo. No, hacia abajo. La sangre va hacia arriba nomás. Pero entonces todo el mundo nos decía, pero es que si usted le clampea la aorta, se va a salir mal la sangre por el roto de la subclavia. Entonces nosotros siempre les hemos dicho que algunos se han ofendido porque les he dicho, sí, ese es el pensamiento de plomero. Y usted le pone un dedo acá y se le sale por el otro hueco, ¿cierto? Usted le tapa aquí y se le sale por otro. Obvio que se le sale, pero mira que nosotros no solo tenemos el roto de la herida de la subclavia, tenemos las carótidas, las vertebrales, la otra subclavia, las coronarias. La sangre se distribuye igual por todos lados. Puede que sangre un poquito más porque la herida de la subclavia tiene menos resistencia, pero la sangre se distribuye a todas partes. Excepto que no se va para el abdomen ni para las piernas, porque sí la clampeamos. O sea, ya perdiste 2 litros o más, ¿por qué no le redistribuyes esa sangre mejor allí? Entonces, con ese pensamiento de redistribuir la sangre al corazón, que el corazón no falle, porque el problema del shock es que el corazón falla por hipoperfusión, por bajo flujo, hace arritmias, y cuando el corazón hace arritmias y después hace paro, sacar a un paciente de estas circunstancias es casi imposible. En cambio, si tú le estás dando buen flujo al corazón, el corazón no siente que el tipo está sangrando para abajo. Él sigue bombeando bien, tiene buen gasto, perfunde el cerebro
Y lo que tú tienes que hacer al mismo tiempo, por eso decimos es al mismo tiempo, tú le pones el catéter, le pones el tubo y al mismo tiempo en estos pacientes vas haciendo la esternotomía. Entonces nosotros, eso es otro concepto, le llamamos a esto esternotomía de resucitación. Quiere decir que tú haces la esternotomía y le pones el catéter al mismo tiempo. Entonces, controlas el flujo hacia abajo y les estás haciendo la esternotomía. Entonces, al llamarlo esternotomía de resucitación, quiere decir que estamos resucitando al paciente con estas dos cosas. Y recibimos el flujo. En media hora, tú estás haciendo esto, estás haciendo la esternotomía y además puedes hacer varias cosas. O le pones una sonda Foley por el hueco del tiro de la subclavia, o le pones el dedo, o le vas abriendo, y todo lo haces al tiempo. Si tú lo haces al tiempo, no pierdes ni un segundo. O sea, no es que no le haces la apertura del tórax por estar poniendo el catéter. No, estás poniendo el catéter y estás haciendo la esternotomía. O sea, de todo modo yo lo tengo que abrir, lo tengo que operar, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, Claro, lo claro. que yo demore en operarlo, el otro equipo me va poniendo el catéter. Entonces, al Claro. mismo tiempo, le estoy haciendo, y eso es lo que, el nuevo concepto, no sé Y si es sea ese nuevo para el mundo, principio, pero nosotros sí, le estamos claro. llamando esternotomía de resucitación a esto. Ok, y ese Ya no es principio, toracotomía de resucitación, es esternotomía de resucitación. externo, primero resultado, bueno, y ese principio, más o menos, ustedes lo han, porque este dibujo también es tuyo, donde precisamente un paciente hasta en paro se beneficiaría del REBOA, porque entonces tú, bajo ese mismo principio, estás garantizando la sangre por encima de, o sea, un masaje más efectivo. Mi pregunta es, ¿qué pasa? No sé si has tenido la oportunidad de ver qué pasa con un paciente que en vez de una subclavia tenga una lesión cardíaca. Pues ¿sabes qué pasa con los pacientes? Y tú muy bien lo sabes, el paciente con el trauma cardíaco o llega muy mal o llega el tipo caminando y como que si nada hubiera pasado y resulta que tiene una hernia cardíaca. Si yo le pongo, o sea, si ese tipo que está muy mal, le pongo el REBOA, ¿has tenido experiencia qué pasa en trauma cardíaco específicamente? O sea, se te pone más rápido, se te pone más mal, te sangra más, porque, ok, la subclavia va a sangrar al tórax, y bueno, que sangre, pues, mientras que yo entro, pero en el corazón. Eso es otra muy buena pregunta, Pablo. A ver, lo que tenemos mucha claridad es en esto del estrecho cervicotorácico, que están los grandes vasos, y los ilios pulmonares, que también son Eso. con heridas muy graves, y sabemos que funciona perfecto para el ilio pulmonar, aunque es todo lo contrario de la circulación, diría, no, eso no sirve. Sí, funciona perfecto. Entonces, funciona en los grandes vasos y en el hilo pulmonar. Y clampeamos, la gente decía, no, es que por esternotomía no se puede clampear la aorta. También se puede clampear la aorta perfectamente si necesitas ayuda y todavía no la has ganado con el balón o no tienes el balón, lo puedes hacer por allí. La esternotomía es más fácil clampear la aorta por una esternotomía que por una toracotomía. Nadie lo cree. No lo creen hasta que no lo hacen. Y Bueno, cuando lo hacen, te dicen, siento que me estás rompiendo tienes un razón, paradigma. ¿cómo así? Me estás rompiendo un paradigma porque me estás diciendo algo que lo discutimos hace un par de días. Y dijimos, bueno, pero que la Claro, muerte por ahí es un problema. eso. La gente cree que es un problema y nosotros durante muchísimos años creímos en eso. Y ahora que comenzamos a hacer la esternotomía y le cuento del RIBOA, revisamos bien la aorta, si la podemos clampear y la podemos tocar y manipular. Simplemente tú levantas el pulmón y la aorta se ve perfecta por ahí. Le pones la pinza, le pones lo que quieras. O sea, eso es otra cosa, otro paradigma que la gente dice, no, solo la aorta se puede clampar por toracotomía. Y lo hicimos durante 30 años y creímos eso. No, ahora creemos lo contrario. Pero te digo, si no tiene el catéter, puede hacer una esternotomía y clampear la aorta más fácil y más rápido. Y ahora ya todos los fellows lo hacen así, lo promulgan y dicen, sí, tienen toda la razón, no sé qué, pero a nadie quería eso. Pero bueno, eso es otra cosa que es muy Claro. importante porque puedes clampear la aorta y clampear el hilio pulmonar por la esternotomía. Es Claro, aún más fácil clampear el hilio pulmonar por la esternotomía que por la toracotomía. claro, Por lo haces eso, inclusive intrapericárdico. Sí. claro, es que es muy fácil.
Entonces tú puedes controlar todo ese sangrado. Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Entonces, todo lo que vaya heridas como de la tetilla hacia arriba, creemos nosotros que debería hacerse por esternotomía, como de las tetillas hacia arriba. De la tetilla hacia abajo, ya posiblemente es una herida y el tipo tiene una herida de corazón, es una herida de corazón. Entonces, si es una herida de corazón clara, pues sí recomendamos, independiente de como a usted le guste más, y somos mucho más rápidos a hacer una toracotomía para una herida de corazón. Eso Claro. es la Inclusive velocidad es extenderla, absoluta. Claro, extenderla. entonces es absoluta. Pero es una herida de corazón pura, entonces tú la puedes hacer por una toracotomía y nosotros lo hacemos si es izquierda por el izquierdo, si es derecha por el derecho, lo que sea. O esternotomía. Ya la velocidad sí es mucho más rápida para una herida de corazón pura, pero para una herida de los grandes vasos sí, nunca, nunca. Nos ha pasado así, operamos un par de pacientes que no sabemos dónde estaba la herida, lo operamos, le pusimos el Reboa y le abrimos el pericardio y tenía herida de corazón. Apenas se abre el pericardio, pues sí, salió, estaba taponado y el tipo mejoró y no necesitó ni siquiera inflarse el balón. O sea, que lo que creemos es que dependiendo, no es que usted comete un error, porque a veces hay heridas de corazón tan graves que manipular la aorta y tener la aorta clampada te va a servir de esa manera endovascular. Pero hay heridas de corazón simples que pues diría uno, no, eso no se justifica, ¿no? Simplemente tú lo abres y le pones un punto, un par de puntos y es suficiente. Pero a veces hay heridas tan complejas del corazón que el catéter, el Reboa, tenerlo allí te va a servir mientras tú manipulas todo esto. O sea que no es recomendable en general para una herida de corazón pura que no crea que es herida de corazón, que está taponado, hazle la toracotomía y simplemente así. Pero si no sabes y se lo pusiste, es posible que no lo necesites o si la herida es grave, sí te va a ayudar a la reanimación. Eso es la realidad. Pero no es que lo recomendemos para la herida del corazón. Para la herida del hilio pulmonar y de los grandes vasos, del callado, de la subclavia, sí es importantísimo. Entonces creemos que el hecho de abordarlos al tiempo, no pierdes ningún momento, lo operas y te ayuda porque tú estás cortando el paciente por la mitad, el flujo está mejor, sangra un poquito más posiblemente, pero es lo mismo que te va a sangrar mientras lo estás operando, porque es lo normal. Entonces tú le pones una sonda, una Foley o le pones el dedo mientras el otro lo va abriendo y es suficiente. La otra cosa que mostraste en la foto es la del masaje cardíaco, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Creemos que si está en paro y tú tienes que hacerle este mismo abordaje, lo que puedes hacer desde el principio o aún desde urgencias es eso. Es desde urgencias, ahí están las dos fotos. Entonces mira la diferencia de la foto de la izquierda. Este paciente ahí tiene un chon en la aorta. Sí. Tuvimos que hacerle esa laparotomía gigante. Miren que ahí está el chon en la aorta abdominal. Pero tuvimos que hacerle toracotomía, clampeo de la aorta para ir a abordar esta aorta. Entonces, lo que creemos ahora es que no se justifica abrir dos cavidades para hacer esto. Simplemente tú le pones el balón y le das masaje y al ponerle el masaje cardíaco y el balón es igual que hicieras un clampeo de la aorta y un masaje abierto. Es lo mismo. La gente tampoco cree, pero eso es lo mismo. Mientras tú tengas un balón y le des masaje, no necesitas hacerle una toracotomía. Porque Carlos, pero operarle el abdomen. Sí, claro. Pero en ese paciente, el balón hubiese pasado con esa lesión de aorta. No, sí, porque tenía un orificio en la aorta, ¿no? Según lo que tú le estás poniendo ahí. ¿Ah? O sea, ayer el tema, ¿no? De repente es lo que tú dices, bueno, sientes que te va y resulta que el buen cirujano es el que hace estas buenas preguntas. Tiene el balón. De repente tiene el balón aquí. El buen cirujano es el que hace las preguntas y mira que es increíble, pero sí pasa. Sí, porque, no, bueno, puede ser, claro. Sí pasa.
pero pasa de todo, ¿no? Claro, Hemos operado heridas de ilíaca con roto en la ilíaca y la guía pasa. qué bien. Y hemos operado heridas de aorta y la guía pasa. Y hemos operado una herida de la arteria renal y se nos ha salido por arteria renal. O sea que Claro, pasa de todo. Entonces, pero yo creo que hay que hacerle el intento y hay que pasarlo. Porque esto no está partida la aorta como en dos, pues, que el varón se pierda. Las posibilidades de un tiro y de que pase la guía son claves. Y si no, tú lo operas y lo reposicionas. Apenas abras y te das cuenta qué está pasando, pero lo tienes y lo acomodas a través de la herida. Y te serviría muchísimo. Porque eso, como es al tiempo, no hay problema, mejor dicho, de encontrarse perfecto, un hueco allí. perfecto. Bueno, No, Carlos, en aras del no le tiempo, tengan miedo a eso. no me tengan miedo, en aras del tiempo ha sido extremadamente nutritivo esta conversa. Tus palabras finales, o sea, tus reflexiones finales con respecto al Reboa para cerrar, y si la gente pide más, bueno, le damos otro capítulo de esto, pero tus palabras finales, Carlos. A ver, yo creo que con esta experiencia nosotros creemos que si esto se maneja de esta manera, entendiendo que no es solo catéter, es un equipo, es algo completo, dinámico, creemos que esto es un cambio total en la sobrevida de los pacientes. Y hemos visto tanto nosotros en nuestros datos como en los datos que analizamos internacionalmente, pacientes que tenían menos de 10 o máximo 20% de probabilidades de salvarse, se está salvando ahora el 60%. O sea que es un cambio dramático, totalmente dramático, de pasar de en los últimos 30, 40 años a hacer un cambio, cambiar una sobrevida de 20 a 60%. O sea que eso es impresionantemente si se hace así. Y lo ha demostrado, y estamos escribiendo ese artículo mostrando eso, sumando el registro europeo y el registro americano, y en nuestros mismos pacientes igual. O sea que definitivamente creemos que este sí es un cambio en el paradigma en el paciente grave. Ese es el manejo de este híbrido abierto y endovascular con un tipo de resucitación así, con un equipo completo, entendiendo todo esto, no creyendo que eso es un solo catéter y que poner un catéter es suficiente, no. Si tú haces este manejo de esta manera, dinámico, entendiendo toda la fisiología y la filosofía de todo este cuento, yo creo que podríamos recomendarle a la gente que lo haga. Y yo creo que cambiamos y cambiamos para bien, porque llevamos muchos años igual. Entonces yo creo que la recomendación es esa. Si logramos y todos persistimos y logramos hacer estas charlas y estos talleres, le recomendamos que la gente haga los cursos que hay sobre el Riboa y que vaya comenzando a tener experiencia e inicie esto, ¿no? Nunca es tarde para empezar. Nosotros empezamos ya hace 5 o 6 años que tenemos un registro ya formal. Empezamos a registrar los pacientes desde el final, desde el 2014, 2015. O sea, llevamos todo esto trabajándolo y cada vez aprendemos más y más y más. Y aún se cometen errores aquí en nuestra institución. La gente que no está bien en la jugada comete errores de hoy. Entonces, esto tiene que ser una educación Claro. permanente, un entrenamiento permanente, y así lograremos sacar adelante nuestros pacientes graves de trauma. Esta experiencia con el Reboa, ¿tú te identificarías con esta expresión que dice que las buenas decisiones son producto de la experiencia y la experiencia es producto de las malas decisiones? Porque en algún momento habrá pacientes que no han salido bien y de repente eso te sirvió para dar un paso adelante en el futuro, ¿no? Sin duda alguna. Sí, yo creo que después de tanto operar pacientes y llegar a un punto en que como que de ahí no pasamos y no somos capaces de sacar este Correcto. herido adelante, ya
como el ejemplo de las heridas de hígado, ¿no? Pero las heridas graves, súper graves del hígado, todas se nos terminaban muriendo. Decimos, no, tenemos que hacer algo distinto. Okay. Y la única forma es cambiar radicalmente, porque si no, pues vamos a ir igual. Claro. Y lo logramos también. Entonces, fíjate que llega un punto en que tú que tienes tanta experiencia, dices, no, de aquí como que no puedo pasar. Ajá. Entonces digo, no, yo tengo que hacer algo distinto. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. No puedo seguir haciéndole rayas a la cacha cada vez que opero uno, ¿no? Como decía Einstein, no podemos lograr un cambio si seguimos haciendo las cosas de la misma manera como lo venimos haciendo. Mira, y esta última frase que me gusta mucho, que por cierto es de una compañía de seguros de Venezuela, que por supuesto tuvo que irse por todos los temas, que el comercial decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. O sea, a la póliza de seguro, ¿no? El REBOA, entonces, ¿tú crees que esa es la consigna del REBOA? Es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Totalmente, tienes toda la razón. De acuerdo con tu publicidad. Bueno, Carlos, de verdad que muchísimas gracias. Esto ha sido un espectáculo de conversación y de verdad que gracias por esa experiencia. Gracias por regalarle no solamente a Latinoamérica, sino al mundo esa gran experiencia que ha salvado vidas. Ya tú has salvado vidas de forma directa e indirecta con todas esas enseñanzas. Así que bueno, no queda más que despedirnos y estar pendiente y a otra actividad. ¿Ok? Muchas gracias, Pablo. Yo creo que es muy importante lo que estás haciendo, compartirle al mundo y discutir con todas estas experiencias con toda la gente. Yo creo que eso te lo debe los pacientes, nosotros, toda la Sociedad Panamericana de Trauma, nuestras sociedades en cada uno de los países. Te agradecemos mucho la invitación y pronto nos volveremos a ver, mi amigo. Oye, por lo menos para darnos un abracito y tomarnos una cosita, porque tampoco con esto de la cámara no puede ser. Carlos, chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, que estés bien. Chao.